A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta dirigida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la senadora del Grupo Parlamentario Mixto, senadora Gómez Enríquez. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora ministra, ¿qué medidas adoptará su Gobierno para afrontar la inmigración ilegal, ya que es la primera preocupación de los españoles? Muchísimas gracias. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Mire, el Gobierno trabaja día a día para favorecer los cauces para una migración ordenada, regular y segura, trabajando con empresas, con países de origen, con el conjunto de las entidades sociales y administraciones públicas de España. Sé bien que le diga lo que le diga, usted nos va a regalar, como hace habitualmente, un discurso xenófobo que trae de casa. Senadora Gómez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora ministra, fíjese si es tan importante y preocupante el asunto de la inmigración ilegal para los ciudadanos que hasta el CIS, después de tantos años, nos acaba dando la razón, siendo el principal problema para el 30,4% de los españoles. Y no se trata de una cifra aislada, ya que ha ido creciendo durante los últimos años. Usted lo negará, está en su papel, tiene que hacer su papel. Ahora son los nuevos negacionistas. Y también dirá que el problema de la inmigración ilegal es una preocupación creada. A ver, explíquese, ¿quién la crea? Por supuesto que ustedes, mediante las nefastas políticas migratorias. Usted y su Gobierno no respetan las leyes, en este caso aún menos la ley de extranjería. Porque, señora ministra, si no hay guerra ni en Marruecos, ni en Argelia, ni en Mauritania, ni aún menos en Senegal, ¿por qué continúan con las políticas de acogida? Usted sabe que las mafias viven de esas políticas de acogida. ¿Y cómo van a eliminar esas mafias si continúan fomentando estas políticas? ¿Por qué siguen financiando la inmigración ilegal? Se gastan miles de millones de euros al año de los españoles para seguir sosteniendo un negocio ruinoso. 3.000 millones de euros se gastaron el año pasado en 57.000 inmigrantes ilegales. ¿Cuál es el mensaje? ¿El de un todo incluido? Y mientras los ciudadanos del Hierro continúan viviendo en contenedores, los inmigrantes ilegales se hospedan en hoteles con múltiples comodidades. ¿Esa es la solidaridad? No, señora ministra, no se equivoque. Esa no es la solidaridad. Esa es su falsa solidaridad. En definitiva, están demostrando que sus prioridades son otras, al contrario que las nuestras, que solo tenemos a los españoles como prioridad. Por eso llevaremos este debate a los parlamentos regionales y a los miles de ayuntamientos en los que esté Vox, para que se rechace esta política de inmigración ilegal y masiva del Gobierno de Bruselas, conformado por el Partido Socialista y por el Partido Popular, para que se exijan deportaciones inmediatas y para que se consulten a los ciudadanos. Señorías, es increíble lo que está pasando con la clase política actual. Son ustedes unos auténticos vendidos. Están totalmente entregados a los intereses extranjeros. Señora ministra, en su turno no trate de engañarnos para poder justificar y defender los intereses de otros países que no sean los de España, porque para nosotros solo hay una prioridad exclusiva y única, los intereses de España y de los españoles. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Un papelón es lo suyo, señoría, un papelón. Repugna escuchar las falsedades que ha vertido en su intervención. Repugnan sus campañas mediáticas que la derecha y la ultraderecha llevan haciendo meses sobre las poblaciones, sobre las personas migrantes. El ruido, los bulos, la desinformación que alimentan todos los días han creado un problema que no es tal. Señoría, intentan fragmentar la sociedad en busca de un puñado de votos. Y le voy a dar una serie de datos, señoría. ¿Sabe usted que según el CIS la ciudadanía piensa que la población inmigrante alcanza el 28% de la población total cuando el porcentaje real está 10 puntos por debajo? ¿Sabe usted que la mitad de los españoles creen que la mitad de los migrantes reciben ayudas cuando solo lo hacen el 11%? ¿O hay quien piensa que el 40% está en paro cuando en realidad es menos de la mitad, un 16%?
¿Sabe usted que solo el 0,5% de los migrantes que han llegado a España desde los años 90 lo han hecho en patera? Sin embargo, ustedes hablan de avalanchas, de invasiones, de otras expresiones que son totalmente falsas. Son falsas. Se lo digo con una claridad meridiana. Son ustedes los responsables directos de la desinformación. Los datos oficiales les desmienten una y otra vez. Y seamos sinceros, señoría. Para ustedes hay refugiados de primera y de segunda. España ha acogido a más de 200.000 refugiados de Ucrania desde que empezó la invasión de Putin de Rusia, y a ustedes les parece bien, pero cuando llega una patera con 50 personas de Mali huyendo de la guerra, ustedes dicen que hay que deportarlos. Artículo 3 de la Convención de Ginebra, señoría. No se puede diferenciar a los refugiados en función de su origen o de su nacionalidad. Para ustedes la única opción viable es adoptar políticas salvajes, a cada cual más ineficaz, construir muros, enviar barcos de armada u otras ocurrencias que solo sirven para generar odio a las personas migrantes. Sin embargo, en el Gobierno de España, señoría, tenemos una red de protección humanitaria que atiende sus necesidades. Tenemos itinerarios de inclusión que permiten la autosuficiencia de las personas migrantes. Hay más de 2,8 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social que cotizan y pagan sus impuestos como los demás, señoría. El Gobierno de España y los organismos internacionales y las empresas estamos invirtiendo en países con mayor tensión para lograr la paz y el progreso, generando oportunidades para que vivan dignamente en su país. Y le digo una cosa, mire, veo más esperanza, más humildad, más entusiasmo, más amor por España en quienes llegan en una patera y en los españoles y españolas que les ayudan, que en ustedes, que todavía estamos por ver, que hagan alguna contribución al país. Gracias, señoría.